Agarro un pedazo de hierro y agarro una lima y limo el hierro y creo polvo de hierro llamado limadura de hierro. Agarro la limadura de hierro y la pongo en un salero y desparramo la limadura de hierro sobre un papel. Y las limaduras de hierro se agruparon al azar, totalmente sin ninguna forma. La tiro a la basura. Desparramo más hierro. Se arma otro montón al azar de limadura de hierro. Cada vez que desparramo las limaduras de hierro, se agrupan al azar. Pero esta vez cambio el experimento. Antes de desparramar las limaduras de hierro, pongo un imán debajo del papel. Y entonces, esta vez, cuando desparramo las limaduras de hierro, vean lo que pasa. Ahora no está más al azar. Ahora hay un patrón. Y digo, ¿de dónde viene el patrón? Y la respuesta es, no vino de la limadura de hierro, porque cuando las desparramé anteriormente no había patrón. El patrón viene del campo energético invisible, el campo magnético. O sea que materia más campo es igual a estructura. Así que diría, si yo, vamos a decir que no creo en la energía, en el campo invisible, y digo, ¿de dónde viene el patrón? Bueno, un científico diría, si no creyera en el campo, el científico diría, tal vez pudiera mirar adentro de la limadura de hierro y encontrar dónde está el patrón dentro de la limadura de hierro. Y pueden desarmar la limadura de hierro. ¿Encontrarán el patrón en el hierro, sí o no? ¡No! El patrón no está en el hierro, el patrón está en el campo invisible. Por eso, si quieres entender esta nueva corriente, esto es de Albert Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Partícula es materia. El campo energético invisible le da forma al mundo físico. ¿Y por qué es esto importante? Porque, como dije, si quiero encontrar qué causa al patrón, no me enfoco en las limaduras de hierro, me enfoco en el campo invisible. ¿Relevante? Si tengo un cáncer, y el cáncer, las células son como limaduras de hierro, y pregunto, ¿qué causa el cáncer? Y en el mundo de hoy, de la ciencia newtoniana, los científicos desarman la célula. Y digo, ¿dónde dentro de la célula está el patrón del cáncer? Y es lo mismo que si desarmo una limadura de hierro. ¿Dónde está el patrón de esto? No está en el hierro, no está en la célula. El patrón del cáncer no está en la célula. El patrón del cáncer está en el campo energético invisible, alrededor de eso. Y de repente nos dice, si quieres entender la naturaleza de la enfermedad o la salud, no mires adentro de la célula. Tienes que saber qué está pasando en el campo energético. Es el campo el que le da forma al patrón. Les diré un comentario y volveremos más tarde a esto. ¿Dónde está el origen del patrón del cáncer? En la energía de la mente. La mente transmite la energía. La mente que está enferma y los pensamientos que son negativos crean el patrón del cáncer. Y si tienes cáncer, ¿puedes cambiarlo? Y la respuesta es sí. ¿Con drogas? No necesariamente, ¿no? Sino cambiando la mente. Y hemos escuchado hablar de la remisión espontánea. Una persona se está muriendo de cáncer y cambia su creencia. Y al próximo día no tiene más cáncer. Y es porque los pensamientos en tu cabeza son un campo energético. Y los pensamientos, si son pensamientos positivos, crean salud positiva. Pensamientos negativos pueden crear cáncer y enfermedad. Por eso, en vez de tratar de curar a la célula, la nueva ciencia es curar la psicología, curar la creencia, curar la mente. Y decimos, ¿qué es esta cosa llamada el campo? ¿Cuál es la definición? Y esto es excitante. ¿Cuál es la definición del campo? Y la respuesta es, el campo son fuerzas invisibles en movimiento que influyen al mundo físico. Y pienso,
Eso es muy interesante, porque conozco otra palabra que dice lo mismo. Espíritu. ¿Qué es espíritu? Fuerzas invisibles en movimiento que influyen al mundo físico. La definición de espíritu de la historia ancestral es lo mismo que dice la física cuántica en el mundo de hoy. Espíritu y campo son la misma cosa, fuerzas invisibles que le dan forma al mundo. Por eso es importante que entiendan sus pensamientos Generan un campo energético. y los pensamientos de una persona saludable generan salud. Y la persona que vive con miedo, la persona que no vive en armonía con el mundo, Generará un campo que causa enfermedad. Y curarse significa no cambiar las partículas físicas, no cambiar las limaduras de hierro. La curación es cambiar el campo invisible, cambiando el espíritu o la creencia. cambiando la mente. Entonces, espíritu y campo. La nueva ciencia nos está contando la misma historia que la gente ancestral nos decía hace miles de años. Entonces, la historia de Newton decía, en medicina solamente estudiamos el cuerpo físico. Pero la nueva ciencia de física cuántica, la física cuántica dice, no, el campo energético es más importante. Y digo, sí, pero ¿dónde está el campo energético? La mente, la fuerza vital es el campo energético. Por eso, en la nueva ciencia basada en la física cuántica, la nueva ciencia dice, pongamos la mente encima del cuerpo. Y la mente controla el cuerpo. Y la razón es Einstein. El campo Es la única entidad gobernante de la partícula. pero en esta historia, la mente, Es la única entidad gobernante del cuerpo. el cuerpo es la partícula física, la mente es el campo. Y esto cambia toda nuestra visión sobre la salud, porque dice, puedes cambiar tu mente. Y si cambias tu mente, cambias el campo. Y si cambias el campo, puedes controlar tu salud. O sea que no eres víctima, porque tú puedes crear el campo. Eres poderoso. Entonces, volveremos luego, pero ahora vamos a ir a la percepción mística 2. Los genes controlan tu biología. Esta es una creencia que enseñé en la escuela médica por tal vez 20 años. Les enseñé a los estudiantes de medicina. Muerte, enfermedad, males, están todos relacionados con los genes. Pero cuando empecé a hacer mi investigación me di cuenta que estaba equivocado. Así que volvamos para atrás. Primero, estamos hechos de células. Células no se ven como los humanos, pero ¿saben qué? Hay dos hechos que son importantes. Cuando te miras al espejo y te ves a ti mismo en el espejo, y dices, oh, me miro en el espejo y digo, veo un humano Bruce. Eso es lo que veo. Y pienso, esa es una percepción errónea por esta razón. Tú estás hecho de 50 billones de células. Las células son la entidad viviente. Y digo, ¿quién eres tú? Tú eres una comunidad de células. Por eso cuando digo Bruce, esa palabra significa 50 billones de células que viven en una comunidad. Y este es otro hecho. Casi todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tú tienes. Y pregunto, ¿qué funciones tienes? Y dices, tengo el sistema nervioso, tengo el sistema digestivo, tengo el sistema reproductivo, tengo el sistema esqueleto muscular, tengo la piel, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico. Este es un hecho. Casi todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tú tienes. Cada célula tiene los mismos sistemas. Y este es el punto importante. No puedes tener un sistema si la célula no puede hacer el trabajo. Las células crean digestión, las células crean el sistema nervioso, las células crean reproducción. El punto es este. La célula no se ve como un humano, pero en verdad, la célula tiene todas las funciones del humano. Una célula es un ser humano en miniatura. Y preguntan, ¿por qué es eso importante? Y les digo, porque piensen en esto.
Tu cuerpo es una comunidad de 50 billones de humanos en miniatura viviendo en comunidad. Y pregunto, ¿qué es salud y enfermedad? Y digo, salud es cuando los 50 billones de células viven en armonía. La enfermedad es cuando la comunidad se está desmembrando. Y si miro al mundo hoy, les puedo decir algo. Humanidad, los humanos en este planeta, viven una enfermedad. Estamos peleando entre nosotros, nos estamos matando. En el cuerpo, cuando las células se matan entre ellas, se llama enfermedad autoinmunológica, autodestrucción. La humanidad es una comunidad de 7.000 millones de personas, que son 7.000 millones de células. Y se supone que debemos vivir juntos en armonía en un cuerpo llamado humanidad. Y esa es la evolución que está enfrente de nosotros. Tenemos que parar de estar separados el uno del otro y empezar a reconocer que cada uno de nosotros es una célula en el cuerpo de algo más grande llamado humanidad. En este momento de la historia, la humanidad está sufriendo una enfermedad inmunológica. Nuestro futuro depende de que bajemos las barreras, las paredes entre la gente se derrumben y cada humano diga, soy parte del mismo cuerpo como cualquier otro humano. Ese es el futuro que tenemos frente a nosotros. Entonces, la pregunta es cómo funcionan las células. Les voy a dar una explicación simple y la razón de por qué es importante es que cuando vean la conclusión, reconocerán que están creando sus vidas. Y que si entienden esto, tendrán el poder de crear salud, tendrán el poder de crear enfermedad, pero será su elección. No son una víctima del mundo, son víctimas de sus propios pensamientos, no del mundo, ¿ok? ¿Cómo funcionan las células? Si separas una célula, encontrarán que la célula está hecha de 150.000 proteínas diferentes. Las proteínas son como bloques de construcción. Hay 150.000 bloques diferentes y cuando ensamblas las proteínas, creas la célula y la célula crea el cuerpo. O sea que estamos hechos de proteínas. 150.000 proteínas diferentes. Y pregunto, ¿de dónde sacamos las 150.000 diferentes proteínas? ¿De dónde vienen? Y en 1953, Watson y Crick nos mostraron que el ADN es un plano para crear las proteínas y que los genes, el ADN, son planos para las proteínas. Las proteínas son nuestra estructura física, así que los genes pueden influenciar nuestra estructura física, ya sea ojos azules, ojos marrones o lo que sea, tu altura. Esto está hecho de la proteína. La proteína viene de los genes. Y luego, 5 años después que el ADN fue descubierto, Francis Crick nos dio un concepto llamado el dogma central. Ahora, ilustré el dogma central como los 10 mandamientos. Y la razón es esta. Esta es la creencia fundamental de la ciencia moderna. Este es el pilar sobre el cual la ciencia se construyó. ¿De acuerdo? Y esto es importante. Según Francis Crick, ahora miren, la información del ADN del plano va hacia el ARN. El ARN es como una copia Xerox del gen. Este es el plano original. Esta es una copia del plano. La copia del plano se usa para manufacturar la proteína. ¿Ok? Bueno, aquí está el problema con la medicina moderna. Según esta teoría, la información solo va en una dirección. Empieza en el ADN, va al ARN y luego se convierte en proteína. Y preguntas, ¿qué significa? ¿A quién le importa? Y respondo, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el ADN o eres la proteína? Tú eres la proteína. Y preguntas por qué es importante. Porque en la ciencia moderna, la proteína no puede mandar información de regreso al gen. Que tú eres una expresión del ADN, pero tú no puedes cambiar el ADN. Y si eso es lo que crees, y esto lo enseñamos en la escuela, los genes controlan nuestra vida. Y tú no puedes
cambiar tus genes. Entonces te conviertes, más o menos, en un personaje de los genes. Cualquier cosa que te haya dado la herencia, te conviertes en eso. Si tienes cáncer en tu familia y digo, el cáncer es un gen, si dices, pero puedo tener cáncer, sí, eso es lo que te han dicho. Si tienes Alzheimer's, obesidad, diabetes, cualquier tipo de problemas que vienen de los genes para abajo, y no tienes elección. Tú lo vas a tener y preguntas, ¿puedo cambiar esto? La ciencia moderna dice, no, no lo puedes cambiar porque esto es lo que eres, no lo puedes cambiar. O sea que nos convertimos en nuestra herencia. Y creamos un modelo de salud. Y esto fue lo que estaba enseñando en la escuela de medicina. Que el modelo de salud es que eres una máquina bioquímica controlada por genes. O sea que tu vida no es tu vida son los genes. Ellos controlan tu vida. Así que, de acuerdo con esta teoría, y esta es la revista Life, que dice, ¿naciste de esta forma? Y dice, no solo ahora creemos que la estructura física está controlada por los genes, sino también que tu conducta está controlada por los genes. Tus emociones están controladas por los genes. ¿Y por qué es esto relevante? Porque dice que en el momento que el esperma y el huevo se juntan, en ese momento, tu futuro fue decidido por los genes. ¿Y puedes cambiarlo? No, eres la proteína. Así que tu futuro no está en tu control. ¿Y qué te hace esto? Elegiste los genes con los que viniste. Antes de haber nacido, ¿elegiste los genes que querías? Por lo que sabemos, no. Si no te gustan los genes que tienes, si no te gustan las características, ¿puedes ir a elegir otros genes y cambiarlos? No. Así que hay solo una conclusión. Somos víctimas de la herencia. Y tu vida no está bajo tu control. Y esto es lo que la medicina convencional nos dice. Tienes cáncer no por ti mismo, sino por tus genes. Tienes Alzheimer's no por ti mismo, tienes Alzheimer's por los genes. Entonces las enfermedades nos convierten en víctimas y no lo podemos cambiar. Así que hay un problema. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Entonces la ciencia dijo, si los genes controlan todo, como se creía en ese momento, entonces hagamos el proyecto del genoma humano. Y pregunto, ¿cuántos genes debemos encontrar? Y lo mínimo, el mínimo número de genes es este. Te lo puedo decir, ¿estás listo? ¿Cuántas proteínas tienes en tu cuerpo? ¿Cuántas diferentes proteínas? 150.000. El gen es el mapa para crear una proteína. O sea que si tengo 150.000 proteínas, por definición, debería tener 150.000 genes, uno para crear cada proteína. Así que empezaron y dijeron, necesitamos 150.000 genes. Y digo, ¿cuál fue el resultado? Y algunos dijeron 30.000, pero el nuevo número es 23.000 genes. ¿Y por qué es esto importante? Porque tenemos la misma cantidad de genes que el organismo más pequeño de este planeta. Los mismos que un gusano, que es de la medida de, como en un texto cuando hay una coma, hay un gusano de la medida de esa coma. ¿Y saben qué? 23.000 genes. ¿Y el punto? No hay diferencia en el número de genes entre un gusano y un hombre. Así que tenemos la misma cantidad de genes. Y cuando esto pasó, los científicos se encontraron con los genes bajos y dijeron, ¡ups! Hemos cometido un error. Y todavía no le han dicho al público. Nunca le dijeron al público que no hay suficientes genes en nuestra historia para crear un ser humano. Y entonces lo que significa es esto. No hay genes perdidos. La historia está equivocada. La ciencia está totalmente equivocada. No estamos controlados por los genes. No hay suficientes genes solo para crear un gusano. Entonces, pregunto, ¿qué dicen los libros de texto? Y esto es lo que enseñamos en la escuela. Enseñamos esto en la escuela ahora mismo. Y digo, en el libro dice, ¿cuál es el núcleo de la célula? Esta es la estructura más grande dentro de la célula. Y pregunto, ¿qué es el núcleo?
Y ahí está, ahí en el libro de texto. El núcleo es el cerebro de la célula. ¿Y por qué es el núcleo el cerebro? Y la respuesta es, dicen que el ADN dentro del núcleo, los genes dentro del núcleo, los genes controlan las características de la vida. Así que el control viene de los genes y los genes están en el núcleo. Así que todo el control está dentro de la estructura llamada núcleo. Y dicen, ese es el cerebro de la célula, porque de ahí es de donde viene el control. Así que ahora les voy a contar una historia. Dice, el núcleo controla las funciones de la célula. Como dice el libro, el núcleo es el cerebro de la célula. Ahora escuchen. Agarro un organismo y le corto el cerebro y lo tiro afuera. ¿Qué crees que pasa? Lo que pasa cuando agarras el cerebro y lo tiras, el organismo muere. Un organismo no puede vivir sin el cerebro, ¿no es cierto? Ahora miren, elijo una célula y le saco el núcleo, el cerebro de la célula. Es un proceso que se llama enucleación. Hice esto en mi propia investigación. Me metí dentro de una célula con una pequeña pipeta y absorbí el núcleo y lo tiré afuera. Y dices, ¿la célula morirá? No. La célula puede vivir por 2 o más meses, sin genes adentro. Y la célula sigue viva cada día. Come, respira, va al baño, se mueve alrededor, se comunica con otras células. La vida no es diferente para la célula, con el núcleo o sin el núcleo. Después de un par de meses, la célula muere. Y preguntamos, ¿por qué la célula se murió? Porque las partes de proteínas se gastaron, como si fuera un auto. Manejas el auto y tienes que reemplazar las partes de vez en cuando. Bueno, si eres la célula, tienes partes de proteínas. Si las partes de proteínas se gastan, ¿dónde consigues las nuevas partes? De los genes. Entonces, hasta que las partes estén gastadas, no necesito los genes. Cuando las partes de proteínas se gastan, ahora necesito los genes como planos para crear las partes. Así que el punto importante es este. El núcleo no es el cerebro de la célula. Y dices, ¿qué es el núcleo? Y aquí está lo que el núcleo es. El núcleo es el plano para reproducir las proteínas y la reproducción de la célula. El núcleo es la gónada de la célula, no el cerebro. Pero ciencia es una profesión dominada por los hombres. Y ustedes saben con qué piensan los hombres, ¿no es cierto? Y eso es porque lo hicieron el cerebro de la célula. Pero el núcleo es solamente la gónada, es solo reproducción, no controla la célula. Esto es un hecho. Esta es una fría, dura verdad. Los genes no controlan la biología. Es un hecho. ¿Por qué? Los genes son planos. Si tú, ya hablamos de esto, escuchaste, el gen se activa. El gen se desactiva. Lo escuchaste, ¿no es cierto? Y digo, ve a la oficina de un arquitecto. Y ella está trabajando en un plano. Y mira sobre su hombro y le dices al arquitecto, perdón, ¿está su plano activado o está su plano desactivado? Y ella te mirará y dirá, ¿estás loco? ¿No se puede activar o desactivar un plano? Y digo, exactamente. El gen es un plano y no se puede activar o desactivar. Si el gen se pudiera activar o desactivar, y lo mismo se pudiera hacer con el plano, el arquitecto podría ir al terreno del edificio, tirar los planos sobre el terreno, irse a otro lado y volver más tarde y el edificio estaría ahí. Eso es lo que pensamos que hacen los genes. ¡Oh! Los genes crearon el edificio. No. Los genes crearon los bloques de construcción. No crearon el edificio. Así que de repente decimos, ¿qué controla esto? Y la respuesta es, ¿no es el plano el que controla? En el mundo de la arquitectura, no es el plano el que controla, es el contratista, el que lee el plano. Ah, entonces, ¿quién es el contratista?
Primero que nada, no son los genes. Por un simple hecho. El modelo que enseñamos en la escuela, que tú eres una máquina biológica controlada por genes, equivocado. Totalmente equivocado. ¿Cuándo me enteré de esto? 40 años atrás. 40 años atrás estaba trabajando con células madres. ¿Y qué son células madres? Células madres son como las células del embrión. Las células del embrión se pueden convertir en músculo, hueso, piel, cerebro. Puede ser cualquier cosa como la célula madre. ¿Pero por qué la llama célula madre? Porque puedes llamar una célula embrionaria cuando está en el embrión. Pero cuando nació, no la puedo llamar célula embrionaria porque ya nació. Y le cambiamos el nombre. Sigue siendo una célula embrionaria, pero ahora se llama célula madre porque ya no es más un embrión. ¿Tiene sentido? Y esto es lo que hice, es mi investigación, 40 años atrás. Me voló la cabeza. Cambió todo mi mundo. Y les puedo mostrar cuán simple es. Tomé un platillo de cultivo, puse una célula madre en él. Cada 10 horas la célula se divide. Primero una célula, 2, 4, 8, 16. Después de 2 semanas tenía miles de células en el platillo de cultivo. Pero escuchen, todas salieron de la misma célula madre. Así que todos los miles de células ahí son genéticamente iguales, con los mismos genes en cada célula. Y aquí está el experimento que hice. Miren, qué simple. Saqué algunas de las células fuera del platillo y las puse en otro platillo de cultivo con otro medio ambiente diferente. En el medio ambiente A, las células formaron músculo. ¿Ok? Ahora vuelvo al mismo platillo. Saco más células y las pongo en otro platillo diferente en el medio ambiente B. Y forman hueso. No, espera. Vuelve al platillo, saca más células, ponlas en un tercer platillo con un medio ambiente diferente y forman células de grasa. Ahora miren, puede que no sean biólogos, pero les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué controla el destino de las células? El medio ambiente. Ellas eran genéticamente iguales. La única diferencia fue el medio ambiente. Así que las células no hacen... Los genes no toman la decisión. Las células responden al medio ambiente y ajustan los genes para copiar el medio ambiente. Y de repente dices, mi Dios, los genes no controlan nada. Es el medio ambiente que controla todo. Así que volvamos a ver cómo las células realmente funcionan. Una revisión simple. Hay 150.000 diferentes clases de proteínas. Estas son 3 diferentes proteínas solo para mostrarles. Son modelos moleculares de 3 proteínas, 3 modelos. Pueden ver, cada una tiene una forma diferente. Bueno, hay 150.000 diferentes. ¿Ok? Pero ¿cómo funcionan? Y digo, ok, mira, este es un reloj viejo. Y imaginen en su mente que las ruedas se mueven. Cuando esta rueda se mueve, gira esta rueda. Y cuando esta rueda se mueve, gira esta rueda. Pueden ver eso en su mente, ¿verdad? Y digo, ok, este es un reloj de metal. Pero en vez de ruedas de metal, vamos a poner ruedas de proteínas. Agrandé las proteínas para que se vean enormes. Y digo, en tu mente, puedes imaginarte cuando esta proteína se mueve, causa que esta proteína se mueva, y cuando esta proteína se mueve, lo puedes ver en tu mente. Y digo, bien, esas son proteínas en un reloj de metal, y tiramos el metal. Entonces, esta rueda mueve esta rueda y mueve esta rueda. Pero, ¿qué es lo que hacen las ruedas? Y digo, puedes diseñar las ruedas para que hagan lo que quieras. Los engranajes de tu auto, manejaste hasta aquí gracias a los engranajes. Si tienes un reloj, hay ruedas en el reloj para girar las agujas. Si hay un elevador en el hotel, esos son engranajes que hacen que suba y baje. Si tienes una licuadora en tu casa para hacer una margarita, las ruedas la hacen girar. Y digo, los engranajes sirven para muchas funciones. En el cuerpo, grupos de engranajes de proteínas causan digestión, respiración, movimiento muscular con engranajes de proteínas,
acción cerebral. Todas las funciones de tu cuerpo son engranajes de proteínas. Y dices, wow. Pero, primeramente, ¿cómo se mueven los engranajes? ¿Por qué es eso importante? ¿Estás listo? Movimiento es vida. La ausencia de movimiento es muerte. Ahora les voy a decir el secreto de la vida. ¿Están listos? Ahora estoy esperando porque a veces cuando digo el secreto, el cielo se abre y la luz me ilumina. Pero hoy no creo que eso pase, así que les voy a contar el secreto. Y así es como funciona. La estructura de la proteína cambia en respuesta a la información del medio ambiente. Las señales del medio ambiente. Cuando cambias el medio ambiente, ya sea con química o energía, cambia la forma de la proteína. Mira, cada proteína responde a una señal diferente. Así que la señal 1 afecta a esta proteína y este es el movimiento de esa proteína. La señal 2 causa que esta proteína se mueva con un movimiento diferente. Señal 3, miren, este es hola. Este es calmodulin. Hola. Y cada proteína no solo tiene su propia forma, cada proteína tiene su propio movimiento. ¿Ok? Lo importante es esto. Déjenme mostrarles. Esta es una proteína de una célula. Es como un limpiador de caños. Es como dos limpiadores de caños enroscados entre sí. Así que tenemos un limpiador de caños y el otro enroscados. Y al final del limpiador de caños hay un pie. Así que hay un pie en un limpiador y un pie en el otro. Esta estructura aquí abajo es una proteína llamada el microtúbulo. Y les voy a mostrar qué pasa. Miren.